nos hable. Le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos. Y los que estamos en este lugar, bienvenidos, y sobre todo al Espíritu Santo. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 20, que es lo que nos corresponde para hoy. Juan capítulo 20, y nuestro tema de hoy, el arte de entender. ¿Cómo es? El arte de entender. La queja de todo ser humano, y en especial de muchas mujeres, es que nadie las puede entender. Esa es la queja diaria, es que no la entiendes, que no me entiendes, que no nos entienden. La situación es tan difícil que muchos de nosotros aún hemos llegado a creer que ni siquiera nosotros mismos nos podemos entender. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer cosas y no las logramos porque simplemente no nos entendemos? ¿Y cuántas veces nosotros estamos en conflictos internos, nosotros mismos en conflictos, por la sencilla razón de que nosotros mismos no nos entendemos? Y si nosotros no nos entendemos, menos los demás nos van a poder entender. Aquí por ahí nos contaba un cuento, una reflexión en cuanto a lo difícil de entender. Dice que un genio se le apareció a un hombre y le dijo que le iba a conceder un deseo, el que él quiera. Entonces él, después de pensarlo, le dice que quiere un deseo especial, que de aquí de Colombia a Europa haga una vía para poder llegar. Y él le dice que no, que pida algo más sensato, que pida algo más equilibrado. Y entonces él le dice, bueno, entonces mi deseo es que me ayude a entender a mi mujer. Entonces automáticamente el genio dijo, ¿de cuántos carriles quieres la vía? Era mucho más fácil hacer esa vía para allá que poderlo hacer, entender a su mujer. El entender a otras personas, el entender la situación que estamos viviendo, el entendernos a nosotros mismos, hace que nosotros podamos tener una vida de éxito. Una vida de éxito se forja a través de que entendernos nosotros mismos, entender a los demás. Si nosotros no entendemos lo que queremos hacer y no entendemos a los demás, entonces es muy difícil nosotros podemos tener una vida de éxito. Una persona podrá tener muchas ganas de ayudarnos. Una persona podrá tener muchas ganas de ayudarle a usted en lo que está haciendo. Pero si no entiende lo que usted está haciendo, no va a poderle ayudar. Usted tal vez quiere ayudarle a su esposo, pero si no entiende lo que él hace, tal vez su esposo quiere ayudarle a usted como esposa, pero si él no entiende lo que usted hace, pues simplemente va a ser imposible que le pueda ayudar. Ese era el problema que tenían también los discípulos de Jesús. Estaban confundidos, no sabían qué hacer. Aunque llevaban muchos años, aunque llevaban más de 3 años con Jesucristo, pero les costaba entender lo que iba a pasar con la resurrección. Y ya llevaban años con ellos, pero les era difícil poderle entender. Por eso sencillamente vivían confundidos. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aunque sabían a través de la Escritura que Jesús moriría pero también resucitaría, cuando ellos fueron a verlo allá a la tumba y la encontraron vacía, ¿ellos se alegraron porque se había cumplido la promesa? No, simplemente estaban confundidos. Iban de un lado para otro preguntando porque no sabían dónde estaban. Y aunque eran sus discípulos, si ellos hubieran entendido lo que estaba pasando, se hubieran llenado de gran gozo. Ese momento hubiera sido el momento más feliz para ellos, saber
que su maestro ahora ha resucitado. Pero ellos no entendían. Esa era la sencilla razón. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. ¿Por qué ellos estaban confundidos? ¿Por qué lo andaban buscando? ¿Por qué no sabían dónde estaban? ¿Por qué dice? Porque simplemente ellos no entendían. No habían entendido. Aunque andaban con Jesús para todo lado, sencillamente ellos no le habían entendido lo que iba a pasar. Y por eso ellos estaban confundidos. Sabiendo que el entender a los demás y entendernos nosotros mismos es la base del éxito en lo que nosotros hacemos, entonces, ¿cómo llegar a entender a una persona? ¿Cómo nosotros podemos llegar a entender a otra persona? Primero, pidiéndole a Dios. Ahí en Salmo 115, 169, Salmo 119, 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Para poder entender a otra persona hace base de entendimiento. Es poder entenderla. ¿Y qué dice? Dame entendimiento. El único que nos puede ayudar a entender a los demás, entendernos a nosotros mismos, es Dios. Entendernos a nosotros, entender algunas cosas, entender a los demás es tan difícil que el único que nos puede ayudar es Dios. Solamente Él puede ayudarnos a nosotros. Si a usted le es difícil entender a su esposa, a su esposo, en las oraciones, ¿qué deberíamos pedir? Que Él nos ayude a entender, que nos dé entendimiento, no solamente a nivel de inteligencia, sino entendimiento en el caso de entender a los demás, entender a la otra persona. Segundo, conociendo a esa persona. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 3, Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué no podía entender? Porque no tenía conocimiento, porque no conocía a Dios, porque no conocía de Dios. El no conocer a Dios hacía que el pueblo de Israel tampoco lo pudiera entender. ¿Cómo puedo entender a alguien cuando no lo conozco? El conocer a otra persona me lleva al enamoramiento. Nosotros nos enamoramos de las otras personas porque las conocemos. A medida que nosotros conocemos más a una persona, más nos podemos enamorar. A medida que más conozco a Dios, más me puedo enamorar de Él y más lo puedo entender. ¿Por qué el pueblo de Israel no tenía entendimiento? ¿Por qué no lo podía entender? Porque simplemente, ¿qué dice? No lo conocía. No conocía. Y como manejamos en nuestro devocional, el pueblo de Israel para Dios era considerado como menos de un animal en cuanto al conocimiento. El buey dice que sí conoce a su amo, mientras que su pueblo no conocía a Dios. Solamente cuando nosotros conocemos a los demás los podemos entender. Si usted es de las personas que se quejan, que no puede entender a su esposa, que no puede entender a su esposo, ¿no será que tal vez no le conoce muy bien? A medida que yo me integro en lo que hace mi esposo, hay esposas que son como el agua y el aceite con el esposo, porque no conoce de sus negocios, no conoce de lo que él hace, no habla su mismo idioma. Es difícil entenderlo. ¿Cómo lo puede entender? A medida que usted empieza a integrarse en lo que él hace o en lo que ella hace, vamos mirando que nos es más fácil entenderlo en algunas partes, en algunas áreas.
Tal vez no podremos llegar a entenderlo totalmente, pero al menos cuando nosotros vamos conociéndole, conocerlo él, conocer lo que él hace, lo que ella hace, nosotros con más facilidad vamos entendiendo lo que hace esa persona. ¿Cómo llegar a entender entonces a una persona? Primero, debo pedirle a Dios. Solamente Dios puede hacer que mi corazón se abra de tal manera que yo pueda entender a esa persona. Segundo, debo conocer a esa persona. Y para conocer a esa persona es necesario dedicarle tiempo. Es necesario poder estar con esa persona. ¿Cómo yo puedo conocer a alguien cuando no estoy con él? ¿Cómo puedo yo conocer a otra persona cuando yo no le dedico tiempo? Porque siempre estoy muy ocupado. Tengo que dedicarle tiempo para mis hijos, para mi esposa. Y tengo que dedicarle tiempo a Dios. Y entonces de esa manera puedo llegarlo no solo a conocer, sino también a entender. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no entendía a Jehová de los ejércitos simplemente porque no tenía conocimiento, porque no lo conocía. Tercero, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender a una persona? Poniéndonos en su lugar. ¿Y cómo puedo llegar a ponerme en el lugar de otra persona? ¿Cómo puedo yo llegar a ponerme en los zapatos de esa persona? Primero, pregúntate, ¿qué harías tú en su lugar? Si tú no entiendes el comportamiento de tu esposa cuando tú haces algo, deberías preguntarte, bueno, ¿y tú qué harías en su lugar? Si él o ella hacen lo mismo. Si tú tienes un problema con tu esposa, con tu esposo y no lo puedes entender, sería muy bueno preguntarte, bueno, ¿y yo qué haría si fuera él? Para de esa forma poder un poquito entender lo que puede estar pasando. Me es difícil entender el comportamiento de mi esposa cuando yo hago algo que a mí me parece normal, pero sería muy bueno preguntarme, bueno, ¿qué haría yo si fuera él? ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Y de esa manera me ayuda un poquito más a ponerme en sus zapatos. Segundo, de cómo poder ponerme en sus zapatos, en su lugar, aceptando que también nosotros tenemos defectos. Solamente cuando yo entiendo que también tenemos defectos, entonces me puedo poner en el lugar de esa persona. De lo contrario me es difícil. Y yo reclamo que me entienda, pero a mí me es difícil entender, me es difícil comprender a esa otra persona. Tercero, aceptar que también fallamos. Eso hace parte de cómo ponerme en su lugar. Para ponerme en el lugar de otra persona, primero debo preguntarme qué haría yo en su lugar. Si esa persona se enojó, ¿yo qué haría si hubiera sido el ofendido? ¿Qué haría yo si fuera mi esposa la que me falló o mi esposo el que me falló? ¿Qué haría yo? Porque a veces nosotros simplemente criticamos a nuestra esposa que no nos entiende, pero nosotros no nos ponemos en su lugar. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros? ¿Cómo llegar entonces a entender a una persona? Primero, viendo a Dios. Segundo, conociendo a esa persona. Tercero, poniéndonos en su lugar. Solamente de esa forma nosotros podemos llegar a entender a los demás. Pero, ¿qué produce el no entender? ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos a otra persona? ¿Qué sucede cuando nosotros no entendemos a los demás? Primero, las cosas nos salen mal. Las hacemos a medias, las hacemos como nos parece, nos llega el estrés, nos empieza a traer problemas. Por eso es tan importante que nosotros tratemos de entender a esta otra persona. Cuando yo no logro entender a las demás personas, ¿qué es lo que produce eso? Primero, las cosas salen mal. Si yo no entiendo lo que la otra persona me está pidiendo que haga, las cosas las voy a hacer a medias. Si nuestro hijo no entiende cuando nosotros le mandamos algo para que vaya a la tienda, y él por salir de afán se va, hace el favor, cumple con el mandato, pero no entendió cómo hace lo que se le mandó a hacer. Lo hace mal, lo hace a medias, porque simplemente no entendió.
Cuando nosotros no entendemos, corremos el riesgo de hacer las cosas mal. Por eso es tan importante que nosotros luchemos por entender a los demás. ¿Saben por qué tenemos constante problema en nuestra casa? Porque cuando yo no le entiendo a mi esposa, entonces hago las cosas no como ella espera. ¿Por qué tenemos problemas con nuestros hijos? Porque como ellos no nos entienden, entonces ellos terminan haciendo las cosas a medias y no como nosotros queremos. Cuando nuestros hijos no nos entienden a nosotros como padres, van igual a hacer las cosas a medias. Para nosotros poder tener éxito es necesario entender lo que estoy haciendo y es necesario entender lo que están haciendo los demás. El problema de los discípulos, ¿cuál era? Que ellos no habían entendido. Ellos no entendían. ¿Sabe por qué nosotros muchos como cristianos fallamos con Jesucristo? Porque tampoco entendemos la magnitud de lo que es la salvación, de lo que es la vida eterna. Muchos cristianos llenan templos, llenan estadios, pero sin entender lo que en realidad están haciendo. Por eso hay tanta deserción en el cristianismo, o por eso hay tanta tibieza, porque simplemente no entendemos. Es necesario entender lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué produce el no entender? Primero, las cosas salen mal. Segundo, nos cargamos. Empieza el cansancio emocional, el estrés, la amargura, y producto del mismo estrés, producto de la amargura, produce en nuestro cuerpo ¿qué? Enfermedades. Y por eso vivimos enfermos. Y muchas de estas enfermedades tan solo son producto del estrés. Muchas de estas enfermedades son producto de la amargura. Simplemente porque nosotros no nos entendemos. Yo no entiendo a mi esposa, no entiendo a mi esposa. Y el no entendernos, ¿qué produce en nosotros? Cansancio. Nos cargamos con lo que hacemos. Cuando usted está haciendo un trabajo y no lo entiende, se carga y las cosas le salen mal. Tercero, cuando nosotros no entendemos, hablamos mal de los demás. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Pero estos hablando mal, ¿por qué dicen? Porque no entienden. El no entender hace que nosotros hablemos mal. Si usted no entiende lo que hace su esposa, va a hacer que hable mal de lo que ella está haciendo. Si como esposa no entiende lo que él hace, va a hablar mal. Simplemente porque no entendemos. El no entender hace que nosotros hablemos mal. Y dice que nos comportamos como animales irracionales. Si nosotros no entendemos, vamos a actuar como animales. ¿Y cuántas veces nosotros después tenemos que arrepentirnos de lo que dijimos, de lo que hicimos, simplemente porque lo hicimos en un momento de aceleramiento cuando todavía no lo habíamos entendido? Eso que usted piensa hacer, ¿sí lo entiende? ¿Sí entiende lo que va a hacer? ¿Sí entiende lo que se va a meter? No solamente suficiente con saber que ese negocio le va a dejar muchas utilidades, ¿sí entiende el funcionamiento de eso? Si usted como joven va a entrar a la universidad, pero la carrera que usted escogió, ¿sí entiende qué es eso? ¿Sí entiende para qué es? Es muy importante que nosotros podamos entender. Si yo no entiendo, las cosas me van a salir mal. Si yo no entiendo, nos vamos a cargar, nos vamos a aburrir, nos vamos a enfermar, simplemente porque nosotros no entendemos lo que está pasando. Los discípulos les era muy difícil entender lo que estaba pasando con Jesús. Y para nosotros muchas veces como cristianos nos es difícil entender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere? Muchas veces nosotros simplemente creemos que el cristianismo se hizo para tener una vida cómoda, para recibir milagros, pero no entendemos lo que Dios quiere con nosotros.
La pregunta que Jesucristo nos hace en esta tarde: ¿usted sí entiende para qué está en este lugar? ¿Usted sí entiende para qué se hizo cristiano? Hay muchas personas allá afuera que nosotros le preguntamos: ¿y ahora usted qué? Y nos dicen: soy cristiano. Pero ¿por qué dice que es cristiano? Porque Dios un día le hizo un milagro, o porque está en ese lugar esperando que Dios le haga un milagro, pero en realidad no entiende qué es lo que está haciendo ahí. No hay cosa más difícil que estar en un lugar y no entender qué es lo que está pasando. No hay cosa más triste que estar casado, tener matrimonio y entender por qué se casó. O pensar que quiere casarse pero no entender para qué. Lo importante en nuestra vida para tener éxito es que nosotros logremos entender lo que vamos a hacer. Como cristiano debo entender lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Hoy la gran mayoría del cristianismo no entiende. Los discípulos, ¿cuál era el problema? Que ellos no entendían. Estuvieron más de 3 años con Jesús, pero ellos no entendían. Andaban con Él, estaban para arriba, iban para abajo con Él, pero no entendían lo que estaba pasando. No entendían lo que iba a pasar. Hay muchos hombres y mujeres que son cristianos hace muchos años, pero esta es la hora que todavía no entienden en qué están metidos. No saben para qué es. Por eso todavía viven allá en el mundo y viven también en la parte cristiana. Viven con un pie afuera y con un pie adentro. Simplemente porque no entienden. No entienden en qué fue lo que se metió. Y por eso quieren vivir de cualquier manera. ¿Qué produce entonces el no entender? Las cosas van a salirnos mal. Nos cargamos, hablamos mal de los demás. ¿Saben por qué hay tanta persona que murmura? Simplemente porque no entiende. ¿Saben por qué muchas personas le critican lo que usted hace? Porque ellos no entienden. ¿Saben por qué muchas personas allá afuera quieren que nosotros volvamos otra vez a la injusticia de donde Dios nos sacó? Porque ellos no entienden. Ellos no entienden. Por eso es que ellos quieren que nosotros volvamos otra vez allá. Ellos luchan por sacarnos a nosotros de la vida en la que estamos porque ellos no entienden. Nosotros ahora, por el Espíritu de Dios, entendemos el cambio, pero los de afuera no ven el cambio. Ellos no entienden. Para ellos estar acá es locura. ¿Y qué haces con ir a perder el tiempo allá? Pero porque ellos sencillamente no entienden. Y al no entender, ¿qué dicen que hacen? Hablan mal. Hablan equivocadamente. Se comportan, como dicen, como animales. Porque simplemente no entienden. Y muchas veces nosotros, al no entender lo que pasa en nuestro hogar, nos comportamos también como animales. Y cuando nosotros ya pensamos en lo que hicimos, es que nos arrepentimos. A veces hay solución, a veces no. A veces hay consecuencias graves, a veces no. Pero de todas formas, ¿qué nos lleva a equivocarnos? ¿Qué nos lleva a cometer errores? El no entender. No entender. Hay cristianos que todavía dicen: bueno, si Dios quiere, hasta cuando Él quiera, yo seré cristiano. Es porque todavía no entienden. No entienden. El cristianismo no es algo de moda, que hoy me meto, mañana me salgo. Hoy recibo un milagro, mañana me aburro. No. Es una forma total de vida, porque lo que aspiramos es tener salvación y vida eterna. Pero la mayoría no lo entiende. Piensa que el cristianismo es tan solo recibir milagros. Piensa que el cristianismo es sinónimo de milagros, eso es todo. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El problema es que a veces no lo entendemos. Cuando nosotros no entendemos, menospreciamos a los demás. Proverbios, capítulo 11, versículo 12. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento, ¿qué dice? Menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Qué dice que pasa con el que no tiene entendimiento?
menosprecia a su prójimo, menosprecia a los demás. El que no tiene entendimiento, el que no entiende, es una persona que siempre se la pasa menospreciando a los demás. Muchos allá afuera nos menosprecian por el ser cristianos, simplemente porque no entienden, porque no saben en lo que nosotros estamos. Si ellos entendieran el cambio de vida que nosotros hemos tenido, entonces ellos no nos menospreciaran. Antes, por lo contrario, quisieran, si no entrar, al menos no sacarnos, si entendieran. Pero muchos de ellos no entienden. Hay muchos allá afuera que no son creyentes y que tienen sus hijos que son creyentes, pero ellos no entienden que si sus hijos están por el buen camino, no están en la droga, no están en la prostitución, es por Cristo. Ellos no lo entienden y por eso su afán es sacarnos de la iglesia, porque ellos no entienden de la transformación, del cambio que nosotros hemos vivido. Ellos allá no entienden. Les es difícil entender que si nosotros no somos perfectos, pero al menos tratamos de vivir una vida correcta, es porque Cristo un día nos rescató y nos transformó, nos cambió, nos dio una nueva vida. Pero para ellos eso es difícil de entender. Ellos no entienden. Por eso ellos nos, ¿qué dice? Desprecian. Por eso ellos desprecian. Si hay un niño, ¿cuál sería la mejor forma de usted recuperar un billete de 50,000 pesos que se lo cogió el niño y que está a punto de romperse? ¿Cuál sería? Coger 2 billetes de 1,000 y decirle, mi amor, le cambio ese por 2. Que el niño se lo cambia y es feliz. Simplemente porque él no entiende. Él no entiende del valor. Él no entiende. Para él es preferible dar ese billete de 50 y que le den 2 de 1,000. Porque él no entiende. Él no sabe. Y lo mismo pasa con el entendimiento. Él desprecia el billete de 50. ¿Y por qué lo desprecia? Porque él no sabe de su valor. Él no sabe. ¿Sabe por qué el esposo no creyente desprecia a su esposa creyente? Porque no sabe del valor que tiene ahora. Porque no sabe de la joya en que Dios se la transformó. Y él prefiere verla en la misma inmundicia. No sabe de valor. El mundo allá afuera, al no entender, no conoce de valores. Ese niño no sabe del valor. Y por eso él simplemente cambia un billete de 50 por 2 de 1,000. Y él, según él, ganó. ¿Sabe por qué el mundo nos quiere volver a cambiar? Porque él no sabe, él no entiende, él no sabe lo que Cristo hizo en nosotros. Y por eso quiere volvernos otra vez al pasado. ¿Y sabe por qué usted y yo no volvemos al mundo? Porque ahora valoramos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque nosotros sí entendemos lo que Él hizo. ¿Sabe? Si usted está en la duda de que tal vez quiere volverse atrás, cuando nosotros tenemos desánimo y estamos a punto de volver para allá afuera, es porque no estamos entendiendo lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando usted y yo no entendemos lo que ahora somos, es cuando nosotros tenemos como deseos de volver atrás. Es cuando nosotros tenemos ese deseo de cambiar el billete de 50 por 2 de 1,000 que nos ofrece el mundo. Simplemente porque no entendemos de lo que Cristo ha hecho ahora en nuestra vida. Si yo entiendo lo que Cristo ha hecho en mi vida, entonces yo no voy a pensar en volver atrás. Porque yo entiendo qué es lo que Él hizo ahora. Y yo sé lo que yo era antes. Pero es necesario tener el entendimiento. ¿Y qué dijimos? Si nosotros no podemos entender a los demás, no podemos entender lo que Cristo ha hecho en nosotros, no podemos entendernos nosotros mismos, deberíamos pedirle a Dios. Porque solamente Él nos puede dar ese verdadero entendimiento. ¿Qué produce el entendimiento? Miramos qué produce el no entender. Cuando nosotros no entendemos qué es lo que produce en nosotros, el no entender hace que las cosas nos salgan mal. Entonces hay muchos cristianos que le va de mal en peor, pero porque no entiende lo que Dios quiere en su vida y por eso siempre vive haciendo las cosas que a Dios le desagradan. ¿Qué más hace el no entender? Nos cargamos. ¿Qué más hace? Hablamos mal de los demás, menospreciamos a los demás, simplemente porque no tenemos entendimiento.
Pero, ¿qué produce el entendimiento? Primero, obediencia. Cuando nosotros entendemos, podemos hacer las cosas, podemos obedecer. Solamente el entendimiento, el entender, hace que nosotros podamos cumplir con la palabra de Dios. En Salmos, miremos ahí el Salmo 119. Salmo 119, versículo 34. ¿Qué es lo que pide el salmista ahí? Dame entendimiento, y entonces ¿qué? Y guardaré tu ley, y sobre todo, ¿qué dice? Y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué dice ahí? ¿Dame qué? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Y qué dice? Y la cumpliré de todo corazón. Significa que sin entendimiento no podía guardar la palabra ni tampoco la podía cumplir. Por eso lo que él más pide él es que dame entendimiento para yo poder guardar tu palabra y también poderla obedecer, poderla cumplir. Cuando yo entiendo, puedo obedecer. ¿Sabe por qué nuestros hijos a veces no nos obedecen? Porque no nos entienden. Y muchas veces nosotros no nos hacemos entender. El problema es que como padres a veces andamos tan afanados, con tantas ocupaciones, a veces tenemos tal impaciencia que no hacemos que los demás nos entiendan. ¿Por qué es tan difícil que nos entiendan? Porque nosotros mismos hacemos que no nos entiendan. Y lo que es a veces triste, para personas extrañas tenemos mucha paciencia. No sé si a usted le ha pasado. A veces usted con sus amigos, vecinos, tiene mucha paciencia. Pero ¿sabe para quién no tiene paciencia? Para los de su casa. Ahí quiere que la cojan así, volando, rápido. Para los de su casa no tiene paciencia, pero para los extraños a veces sí tiene paciencia. Tanto que le dicen, qué buen maestro, qué buena maestra, cómo enseña, qué paciencia. Pero no dicen lo mismo los hijos, no dicen lo mismo los padres, porque con ellos a veces no tenemos la misma paciencia y hacemos que ellos no nos entiendan. Y si ellos no nos entienden, no nos pueden obedecer. Por eso el salmista que le dice a Dios, dame entendimiento y yo podré, ¿qué dice? Guardar la ley y también la podré cumplir. Si yo entiendo, la puedo cumplir. ¿Sabe por qué muchas veces nos es difícil guardar este libro de la ley? ¿Por qué nos es tan difícil guardar lo que dice aquí en la palabra de Dios? Porque simplemente no la entendemos. Y cuando nosotros no entendemos, entonces decimos, eso ya está desfasado, eso era para el Antiguo Testamento. No, es que eso todavía no es para nosotros, simplemente porque no la entendemos. ¿Y cuántas cosas maravillosas para nosotros hemos dejado de cumplir simplemente porque no la entendimos? ¿Cuántas personas se han ganado buenos premios y nunca lo reclamaron simplemente porque no entendieron? Muchos se han quedado de recibir el premio. ¿Y por qué no viene a reclamarlo? No, es que yo estaba listándome para venir mañana. No, es que no era mañana, era hoy. Ah, es que yo no le entendí. Y como no le entendió, perdió. El no entender nos lleva a desobedecer. Es difícil obedecer cuando no entendemos. El salmista por eso, ¿qué le pide? Señor, dame entendimiento para yo poder guardar tu palabra y también poderla cumplir. A medida que nosotros entendamos esta palabra, la vamos a poder cumplir. Hay cosas aquí que nosotros no la entendemos. Por eso es que nosotros nos asustamos de tal manera que preferimos no leerla, no aceptarla. Hay cuántas personas que se pierden de las maravillas que hay en Apocalipsis, simplemente ¿por qué? Porque no lo entienden. No, es que a mí, yo no lo entiendo eso y a mí me da, ¿qué dice? Miedo.
simplemente porque no lo entiende. Y como no lo entiende, pierde esa oportunidad de recibir bendición. Cuando nosotros no entendemos algo, no podemos obedecer. Cuando nosotros no entendemos algo, no podemos guardar. Es necesario entender, es necesario conocer. Alguien por aquí me contaba alguna vez una historia verdadera. Dice que por ahí en algún barrio muy humilde, donde había por ahí unas chocitas de madera, un día se murió un amigo, alguien que vivía en una choza. Cuando él se muere, entra la policía a sacar el cuerpo y la sorpresa es que todo el cuarto donde él dormía estaba forrado por dólares. De alguna manera él se encontró una maleta repleta de dólares, pero él no entendía qué es eso, él no sabía qué era eso. Por lo tanto, lo único que se le ocurrió es que con esas cosas verdes y muy bonitas podía decorar su habitación y evitar que le entre frío por las hendiduras de las tablas. Y cuando ellos entraron, tremenda sorpresa, toda la vida vivió pobre, toda la vida vivió en la inmundicia y estaba forrado de dólares. Pero él no conocía los dólares, él no sabía de dólares. Y el no entender hacía que él viviera mal, pudiendo haber vivido bien. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Cuántas veces nosotros vivimos mal porque la palabra de Dios no la entendemos? No la entendemos. No entendemos lo que Dios tiene para nosotros y vivimos mal. ¿Cuántas veces nosotros, siendo cristianos de muchos años atrás, vivimos mal, nos lamentamos, nos quejamos delante de Dios? Simplemente porque no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso vivimos mal. Y muchas personas se llevó tremenda sorpresa y asustados. Todos sus billetes pegados con polvón ahí en las tablas. Toda una fortuna perdida. Simplemente porque él no entendía, no conocía de eso. Y nosotros, viviendo en mucho más que una habitación de dólares, con Cristo, que es el dueño del oro y de la plata, a veces vivimos mal, simplemente porque no entendemos de las maravillas de nuestro Dios. ¿Qué produce el entendimiento entonces? Obediencia. ¿Qué decía el salmista? Dame entendimiento para yo poder guardar tu palabra y también poderla cumplir. Pero si yo la entiendo, la guardo. Si yo la entiendo, la aplico. De lo contrario, muy difícil. Segundo, ¿qué es lo que produce el entendimiento? Hacemos las cosas bien. Solamente cuando nosotros entendemos, hacemos las cosas bien. Tercero, causa felicidad. Cuando yo logro entender, obedezco, hago las cosas bien y como consecuencia me da felicidad, gozo. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted está haciendo algo, si usted no entiende qué es lo que está haciendo, ¿cómo se siente? Cuando no entiende, mal, frustrado. Pero cuando entiende y las cosas le salen tan fácil y le quedan tan bien, ¿cómo nos sentimos? Gozosos, felices. El entender hace que nosotros vivamos en felicidad. Cuando yo logro entender por fin a mi esposa me logra entender, entonces nosotros vivimos en felicidad. Y entender es conocerlo, saber qué es lo que le molesta, qué es lo que no le molesta, saber qué cosas quiere conmigo. Y de afuera siempre quiere sacarnos de la vida cristiana porque no entiende. Pero como yo sí entiendo, por eso es que no me dejo influenciar. Y eso es entenderlo también. Entender no significa que necesariamente tenemos que vivir como tortolitos, no, entender. Yo entiendo sus maquinaciones, yo entiendo lo que esta persona quiere hacer, yo entiendo que quiere cosas buenas para mí o quiere cosas malas. El entender a esa persona hace que yo me cuide. El entender a esa persona hace que yo viva bien. Total, a mí ya no me afecta las cosas que esa persona haga. Ahora yo ya entiendo para qué las está haciendo. ¿Cuántas veces nos han amargado la vida y nosotros nos dejábamos amargar la vida porque simplemente no entendíamos cuáles eran sus propósitos?
Y ahora que ya los entendemos, entonces nosotros aprendemos a vivir bien. ¿Cambió esa persona? No, pero yo al entenderlo, ahora yo evito ese tipo de cosas, confrontaciones y pleitos. Entender a mi esposa no significa que entonces voy a vivir siempre solamente en paz por algo mágico. No, es que ahora yo ya entiendo cómo evitarlo, cómo evitar esas confrontaciones, esos choques que tenía con él o con ella. Y ahora puedo vivir en paz, puedo vivir bien. Pero el entender no solamente es en lo espiritual, también se necesita saber lo que hacemos en lo espiritual, no solamente en lo secular. En lo espiritual necesitamos saber lo que hacemos, en lo secular también. Es necesario en lo espiritual saber para qué leemos, por ejemplo, la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él estaba leyendo, pero ¿qué le dijo? ¿Sí entiendes lo que estás leyendo? ¿Sí entiendes? Nos basta solo con que leamos la Biblia, es necesario entenderla. Hay personas que se han puesto un reto, es bonito, pero que si no la entienden no les sirve. Hay gente que dice que yo me he propuesto leer la Biblia en 6 meses, voy a leer 5 capítulos diarios. Qué bueno que quiera leerla en 6 meses, pero Felipe le preguntaría lo mismo: ¿pero la entiendes? ¿Pero la estás entendiendo? Porque este personaje estaba leyendo y Felipe, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Me entiendes? Porque alguien podría decirle a usted: yo ya he leído la Biblia 3 veces, y yo podría preguntarle: ¿pero la entendió? No se trata solamente de leerla, es necesario entenderla. Por eso él estaba leyendo una porción de la palabra, pero no la entendía. La oración misma es algo que yo debo entender, debo tener conocimiento de ello. Ahí en 1 de Corintios 14:15 1 de Corintios 14:15. Después oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice: oraré, pero también oraré con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también tengo que orar con el entendimiento. Hay muchas personas que oran mucho, pero no entienden lo que está orando. No entiende lo que está pidiendo, solamente no entiende lo que es orar. Piensa que orar es simplemente pedirle a Dios milagros y eso es todo. Y no entiende que orar es la forma de entrar a la presencia de Dios. No entiende que a través de la oración podemos nosotros tener intimidad con Dios. No entiende que a través de la oración puedo sentir su presencia, su amor, puedo deleitarme con Él, porque no entiende. Oraré solo en el Espíritu, dice, debo orar también, ¿qué dice? En el entendimiento. Cantaré solamente en el Espíritu, ¿qué dice? Debo cantar con entendimiento. Hay gente que canta, pero muchos están cantando y canta y se concentra, pero no está entendiendo mucho de lo que está cantando. ¿Sabe? El que hizo esa canción, él la estaba sintiendo. Tal vez a él le nació del corazón, pero cuando usted y yo la cantamos nos sale del corazón.
Cuando usted y yo la cantamos, la entendemos de tal manera que esa canción me meta a la presencia de Dios, que esa canción me haga vibrar, que esa canción me haga llorar de emoción con mi Señor, o simplemente la cantamos. Dice, yo he de cantar en el Espíritu, pero también debo cantar, ¿qué dice? Con el entendimiento. Nosotros cantamos muchas canciones, pero no con el entendimiento. Señor, envíame a mí, y canta muchas canciones, pero muchas de ellas sin entendimiento. Después de que ministra, se tira al piso, llora, cantó, le dice, ahora vamos a hacer un plan de evangelización y usted nos puede ir a discipular a la familia tal. ¿Qué dice? No, yo no puedo. Pero qué bonito que cantaba. Qué bonito. Decía, utiliza mis manos, Señor, y cantaba muy bonito. Utiliza mis manos, Señor. Pero estaba cantando sin entendimiento. Como jóvenes hay una canción que se la utiliza muchas veces para ministrar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mi boca. Y acaba de cantar, y qué bocota. Acaba de cantar y esos ojos se vuelan para muchas partes menos para el cielo. Y estaba cantando. El problema es que cantó ¿cómo? Sin entendimiento. Cantó, pero no estaba entendiendo. Solamente si entiendo puedo cumplir y hacer que eso de verdad salga. El que cantó, el que inventó, el que compuso esa canción, a lo mejor le salía del corazón y eso es lo que él anhelaba. Cuidaré mis ojos, eso tal vez es lo que él anhelaba y tal vez los cuida. Pero ¿qué de los que cantamos siempre esa canción? Tal vez en el espíritu y eso nos emocionamos, pero no con entendimiento. A veces yo escucho a la líder de danzas y ella les dice, cuando vayan a estar ahí danzando esa canción de adoración, ¿qué les dice? Siéntala, vívala, hágalo con entendimiento, entienda lo que está diciendo, y solamente si yo entiendo lo que dice esta canción, puedo meterme a lo más profundo de ella y tocar el corazón de Dios. Si yo entiendo lo que estoy cantando, pero a veces no entendemos. Es más, ahora con la modernidad todos nos esperanzamos a los equipos y siempre se ha hecho la prueba. Apague el equipo mientras se está ministrando. ¿Y cuántos de los del culto están cantando? 2, 3. Porque los demás solamente estamos abriendo la boca, pero no estamos cantando. No sé si le ha pasado. Pasa cerca de la gente, aunque le pone el oído ahí. Y a veces me preocupo, yo digo, ¿y si está respirando? No le sale nada, no sé si lo mute. No sale nada. Y parece que están en tremenda adoración y alabanza, pero solo es el grupo de alabanza, nada. Bajen el volumen a eso y nadie más está cantando. Porque no estamos cantando con el entendimiento. Pastores, estoy cantando en el Espíritu, sí, pero bien adentro en ese Espíritu. Porque no hacemos las cosas con entendimiento. Si yo quiero tener una vida de éxito en cualquier área de mi vida, espiritual, secular, lo que quiera, se basa en el entendimiento. Si yo entiendo lo que estoy haciendo, entonces lo voy a hacer bien. Hay gente que se mete a estudiar en la universidad, pero no entiende para qué, no entiende en qué está. Hay gente que se quiere casar, pero no entiende en verdad qué es lo que va a hacer. ¿Por qué se va a casar? Pastores, que en paz no hace un frío. Sí, pero no está entendiendo la responsabilidad, no está entendiendo en verdad en lo que se está metiendo. Es necesario
entender, tanto en lo espiritual como en lo secular. La adoración y la alabanza debemos sentirla y disfrutarla en nuestro corazón. El entender definitivamente es un arte. El arte de entender a los demás, de entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo pueden entender a otros cuando no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer tantas cosas y después nosotros mismos decimos, lo que pasa es que no me entiendo? Hoy actúa de una manera, mañana actúa de otra. No se entiende. Y si no se entiende a sí mismo, es muy difícil que entienda a los demás. No va a poder entender a su esposa si no se entiende usted. No va a poder entender a su esposo si primero no se entiende usted. Debo entenderme yo. Una vez que yo me entiendo, puedo entender a Dios, puedo entender a los demás, puedo entender a cualquier otra persona. Por lo tanto, entonces, el entender definitivamente es un arte. Si nosotros logramos entendernos a nosotros mismos, entender a los demás, entonces podremos tener una vida de felicidad. De lo contrario, muy difícil. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre.